Comenzamos con el estudio del movimiento caballo C3 de las blancas. La opción C4 la veremos en otro video más adelante. Entonces, alfil G7 e inmediatamente blanco tiene que definir un poco qué va a hacer con su caballo en D4. Naturalmente no es bueno para blanco cambiar en C6, ya que esto refuerza el centro de las negras, especialmente la casilla D5, que es una casilla que en la dragón es muy conveniente tener bien defendida, ya que al desarrollar el alfil por G7 son relativamente pocas veces en las que también vamos a jugar E6 para defender esta casilla, con lo cual la jugada caballo por C6 se puede considerar antiposicional de parte del blanco. El negro defiende muy bien D5, abre la columna B y consigue muy buena partida. Caballo B3 y alfil E3 son opciones que veremos separadamente. Y vamos a empezar con caballo E2, cuya idea principal es desarrollar el alfil por el fianchetto. Y aquí, como suele pasar en muchas variantes, estaremos pasando a el terreno de la siciliana dragón normal, digamos, de la clásica, pero obligando al blanco a jugar una línea bastante inofensiva. Aquí hay muchos sistemas interesantes para las negras. Hay uno especialmente interesante que es con los rápidos movimientos alfil D7 y dama C8, con idea de cambiar alfiles en H3. Pero nos vamos a centrar en el desarrollo del alfil por A6, donde esta pieza está muy bien ubicada. Y ahora torre C8 simplemente saliendo de la diagonal. También se puede jugar D6, pero veremos este orden de movimientos. Bueno, en esta posición las negras están muy activas. Es una variante más que nada posicional, donde las blancas buscan en algún momento ocupar convenientemente la casilla D5, y si pueden provocar el cambio en D5, entonces ganar espacio y luego de retomar con el peón E, comenzar a presionar sobre el peón E7 de las negras. Casi siempre el blanco juega aquí torre E1, que sigue con ese plan, ya que a veces la torre en la columna E puede estar bien ubicada tras el futuro cambio de caballos en D5. Y además está, sobre todo está desclavando el caballo D2 para darle movilidad. También es posible A4 y caballo B5, pero el caballo de las blancas está en una posición un poco extraña y más adelante va a ser expulsado con la jugada A6 de las negras. Por ejemplo, tras D6 podemos ver la continuación de un par de partidas a modo de ejemplo. Caballo D7 es una jugada muy típica en este esquema. Como el alfil de las negras ha salido por A6 y muchas veces se sitúa en B7, una de las ventajas que tiene el negro es que puede jugar caballo D7. Y muy importante, muchas veces la casilla C4 de las blancas está debilitada, ya que su alfil se ha desarrollado por la otra diagonal. Entonces, el blanco debe ser capaz muchas veces de jugar B3, lo cual a su vez tampoco es nada fácil debido a la acción del alfil en la diagonal y de la torre en la columna C. La partida siguió de esta manera y ya simplemente con alfil B7 el negro consigue buen juego, porque el caballo del blanco va a seguramente tener que retirarse a la casilla A3, donde no va a estar activo. Bueno, con buena posición para las negras. Si caballo D5,
Aquí podemos jugar A6 y después también E6. Este debilitamiento del peón de D6 es perfectamente aceptable en esta posición para el negro, que como decimos tiene muy buena coordinación. Torre A3, siguió otra partida. También es una jugada típica. La idea es muchas veces jugar B3 y salir de la diagonal, aunque también la torre se puede volver activa por la tercera fila. Tenemos nuevamente esta jugada típica. Tenemos C4. De esta manera el blanco refuerza su posición central, pero la coordinación del negro es muy buena. Alfil B7 para jugar a 6. Y ahora un problema de las blancas es que la casilla B4 ha quedado también debilitada y podrá ser ocupada por el caballo de las negras. Tras F4 tenemos caballo B4, el negro está muy activo, y simplemente E6. Como decíamos, aquí podemos permitirnos este pequeño debilitamiento, ya que por la posición pasiva de las piezas de blanco no puede ejercer una fuerte presión sobre el punto D6. Entonces controlamos D5 y la posición del negro es excelente. Está presionando en E4, puede invadir D3 también, sus caballos están en posiciones bastante seguras. El negro está muy bien, puede ahora jugar su dama, llevar la torre a D8 y comenzar a especular con la posibilidad de avanzar D5, etc. Veamos torre 1, que es el movimiento que se realiza casi siempre, y enroque corto de parte del negro. Entonces, ahora hay algunos movimientos que las blancas suelen realizar. Uno es H3, que es una jugada de control del punto G4 y le puede permitir a veces situar el alfil en E3 sin ser molestado. Otra jugada que suele realizar muchas veces es caballo F4 para reforzar el control sobre D5 y más adelante saltar a esta casilla. Y otra también es A4, que puede servir no solo para jugar caballo B5, como en el ejemplo anterior, sino también para impedir B5 de parte de las negras. Todos estos movimientos han sido realizados por las blancas y a veces en diferente orden, es decir, a veces el blanco juega H3 y después A4 o viceversa. Nosotros veremos varios ejemplos de cómo sitúan las piezas a ambos bandos y comentaremos algunos detalles de estas posiciones. Pero principalmente para orientarnos bien con negras no debemos recordar un gran número de jugadas, sino más bien los planes y las mejores disposiciones que tenemos para nuestras piezas. Por ejemplo, tras caballo F4, veamos qué sucede si el blanco invade inmediatamente en D5. Aquí no nos interesa cambiar en D5 porque el blanco puede retomar con el peón, sino caballo D7, este movimiento que mencionábamos antes. El negro tiene poco espacio, pero tiene buenas casillas para sus piezas de todas maneras. Y posteriormente puede, si quiere, jugar E6. De todas maneras, el caballo en D7 puede viajar a E5 para intentar entrar en C4 o bien a C5. La partida siguió A4. Alfil B7 de parte del negro, ya estimó que el alfil en A6 no estaba tan activo. Un problema de la jugada A4 ya lo mencionamos, la casilla B4 se vuelve accesible al caballo de C6. En lugar de alfil B7 son posibles otros movimientos también. La partida siguió alfil G5, H6. El blanco hace esto como para debilitar un poco la posición del negro. H6 está bien porque
se está presionando de lo contrario N7. Aquí el blanco prefirió alfil D2 para seguir disponiendo de la casilla de 3 para la vuelta de su caballo, por eso no jugó alfil E3, y caballo E5. Aquí vemos, estamos entrando en C4. Si B3, el negro tiene varias opciones, por ejemplo, podría jugar peón E6 y después caballo B4 o D4, según como prefiera. Caballo E3 siguió controlando este punto y obsérvese, caballo A5. El ataque directo sobre el punto C4. Si B3, bueno, aquí ya el negro consiguió la iniciativa y tiene mejor posición. Si B3, simplemente caballo D7 y el blanco se verá forzado a sacrificar la calidad. No tiene ninguna defensa del punto C3. Caballo D5, alfil por D5. Y si torre A2, ahora podemos invadir en C4 con ventaja de las negras. Una fuerte presión sobre el flanco de dama. Además, el simple cambio del caballo por el alfil es un cambio muy favorable. Y tras alfil C1, las negras simplemente ganaron un peón. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, tomado de una partida semirápida entre dos fuertes grandes maestros. Las blancas jugaron H3, que como decimos es como una jugada de control, y caballo D7 simplemente. A4, y ahora nuevamente el negro tiene varias maneras de poner las piezas. Puede volver con su alfil a B7, pero caballo C5 en este caso está muy bien. Torre A3, jugada que ya conocemos, y dama D7. El negro simplemente desarrolla sus piezas. Siguió caballo CD5. Bueno, por cierto, el negro puede empezar a considerar caballo B4 aquí, mirando también el peón de A4. Y caballo E5, una muy buena casilla para el caballo, ya que ahora no puede ser expulsado por el peón debido a la posición del caballo en F4. B3, aquí tenemos torre A3, la idea, salir de la diagonal para disponer de esta jugada útil. Ahora sí siguió alfil B7, presionando en E4. Ya el blanco está obligado a hacer jugadas un poco extrañas, como caballo G4. El blanco tiene una mala coordinación y el negro todo lo contrario. No sé cómo debería situar las piezas el blanco para comenzar a expulsar los caballos del negro. No es fácil encontrar un buen sitio para el caballo de F4. Y las negras jugaron D5, que no era una jugada obligatoria, ya que no se ve la jugada útil del blanco, pero también en esta posición tienen ventaja, porque están jugando D4 y tienen ventaja en el centro del tablero, o caballo E4 también, y las blancas evidentemente están descoordinadas todavía. Veamos, examinemos un poco el movimiento A4. No hay mucha diferencia. Los movimientos son más o menos los mismos. Aquí tenemos D6. Si caballo B5 podemos jugar caballo D7 o inmediatamente alfil B7 para expulsar el caballo blanco. Si H3, caballo D7. Y veamos algunos ejemplos también aquí. Bueno, caballo F4 nos llevaría al ejemplo anterior, donde las negras seguían caballo C5. Si caballo D5 tenemos caballo C5, en este caso también. Bueno, estas jugadas se repiten, como vemos, son las jugadas típicas de la posición. E6 y dama E7, como decimos, D6 no es una debilidad seria en este momento. Dama D2 siguió como para amenazar B4 y B5.
Entonces el negro retrocedió y B3. Pero el negro sigue con una coordinación excelente. Ahora va a presionar en E4 y tras el cambio de alfiles, aquí tenemos el defecto de la posición de las blancas, la casilla B4 y las negras nuevamente tienen posición preferible, están muy activas. Después pueden asegurar la posición de su caballo en B4, ya que si el caballo de las blancas se sitúa en B5 podrán eliminarlo con su alfil. Y bueno, están presionando en E4, están controlando muy bien la casilla de 3, donde pueden invadir en un momento. La posición del negro es preferible aquí. Una partida donde con negras jugaba el gran maestro norteamericano Nakamura. Tras caballo D7 tenemos también caballo B5. Entonces veamos este ejemplo donde las negras, conducidas por el gran maestro inglés Tony Miles, jugaron alfil B7, jugada que ya explicamos, simplemente para expulsar el caballo. El blanco retrocedió a A3, torre B1 sirve para defender simplemente el peón de B2 y poder mover su alfil o bien jugar B3 y salir de la diagonal. Y ahora una jugada interesante, que no es la única posible en la posición, de mucho menos, caballo A7, simplemente para jugar B5. Siguió caballo F4, B5. Aquí es posible capturar con el caballo, pero las negras acomodan un poco sus piezas. Tienen ahora el caballo en A7 mal ubicado, pero el blanco también tiene el caballo en A3. Y tras estos movimientos, las negras vuelven a conseguir una posición muy buena. Todas sus piezas están activamente ubicadas y están presionando en puntos claves del campo blanco. Finalmente veamos el movimiento H3 directamente, D6, y ahora veremos un poco qué sucede si el blanco desarrolla su alfil, por ejemplo a E3 o a G5. Alfil G5 es la jugada más realizada, pero veamos alfil E3. Este movimiento deja el alfil en una posición desde donde puede ser muy molestado con un caballo en C4. Entonces nosotros jugamos caballo D7 y por ejemplo podemos ver que dama D2, que es una jugada natural, ya sería un error. Aquí el negro consigue mucha ventaja con caballo A5, con idea de entrar en C4, y si B3, simplemente alfil por E2. Aquí vemos cómo todo el juego de las negras coordina la acción de este alfil en esta diagonal, de los caballos, en este caso el caballo de C6 buscando la casilla C4, y de la torre en la columna también. Hay que capturar con el caballo, y aquí ganamos calidad, si bien el blanco tiene alguna compensación, porque hemos cambiado nuestro alfil más importante, todavía está lejos de organizar un ataque, y la posición del negro es preferible. Otra jugada es torre B1, entonces tenemos caballo A5 para entrar en C4. No es posible B3 debido a la posición del caballo, entonces alfil D4. Y aquí el negro tiene varias opciones. Es interesante el alfil H6 porque amenaza E5 seguido del cambio de alfiles en E3. Por ejemplo, si F4, E5 también, alfil F2 digamos, y ahora caballo F6 controlando D5 y preparando caballo C4. El negro está muy activo aquí. Por ejemplo, si B3, simplemente dama C7, también presionando en C2, y el blanco tiene problemas para moverse. El negro puede considerar la captura en E2 seguido de la captura en C2, o también
jugar torre D8 para mirar D5 o bien torre E8 para presionar N4. Veamos entonces el movimiento alfil G5 de las blancas. Aquí si intentamos hacer lo mismo, el blanco puede organizarse un poco mejor, ya que con dama D2 está ganando un tiempo, está presionando en H6 con mucha fuerza, y ahora torre a D1 saliendo con tiempo de la diagonal, y si ahora buscamos las casillas C4 podrá jugar B3. Está mejor organizado que en la variante anterior. Nos ha debilitado un poco y ha ganado un tiempo. Por eso es mejor caballo D7 directamente. Y ahora si dama D2, que es una jugada que se ha empleado muchas veces, evitando H6 y manteniendo el alfil en G5, está muy bien ubicado aparentemente, ya que puede ayudar a presionar en el punto E7. Aquí las negras tienen una jugada muy fuerte y se pueden hacer firmemente con la iniciativa. Vamos a ver, alfil por E2. No es un cambio muy normal en esta posición, pero el blanco no puede capturar con el caballo debido a que cae el peón de B2. Entonces torre por E2. Y ahora vamos a ver el desarrollo de una partida entre dos grandes maestros que siguió caballo D4, torre E1 y caballo E5. Todas jugadas de iniciativa. Se amenaza caballo F3 o caballo C4. Naturalmente dama D4 no es posible debido a caballo F3. Entonces las blancas jugaron dama D1 defendiendo F3 y quitando la dama del ataque en caso de caballo C4. La partida ha sido caballo E6. Naturalmente si alfil E3 o alfil D2 sigue caballo C4. Entonces el blanco no tuvo nada mejor que alfil C1 y caballo C4. Sigue el ataque directo de las negras. Se amenaza ahora caballo B2. Siguió dama D3, defendiendo el punto C3 y B5. Fuerte jugada que prepara el avance del peón a B4 para seguir presionando en B2. Las blancas jugaron torre B1, defendiendo este punto, y ahora caballo A3, muy fuerte. Amenaza la torre. Si torre A1, el negro tiene varias posibilidades muy buenas, como caballo por C2 seguido de B4, entonces B por A3. Y las negras tienen ventaja, podrían haber jugado torre C2, pero para evitar alfil E3 jugaron alfil D4, que es incluso mejor, y las negras tienen posición preferible aquí. Vemos que el flanco de dama de las blancas ha quedado destrozado. Llama la atención la iniciativa que desplegaron las negras sin que las blancas hayan cometido ningún error notable aquí. Tras dama D2, simplemente alfil por E2, seguido de todas esas jugadas de caballo, le dieron una buena ventaja a las negras. E incluso más fuerte era caballo D5 en lugar de caballo D4, ya que si B3, caballo D4 es, bueno, es tremenda, ¿no? Porque está amenazando N2 y también el doble. Y si torre D1, que es relativamente la mejor jugada, tras caballo C4, dama C1, tenemos caballo D4 y caballo E6. Y el blanco no puede jugar alfil H6 debido a la posición del peón en B2, con lo cual debe permitir el cambio de su alfil por un caballo de las negras. Y las negras, por supuesto, tendrán una gran ventaja posicional. Un poco mejor que dama D2 es torre B1, defendiendo el punto B2 que, como vimos, sufre mucho en esta variante. Y ahora se han jugado caballo D5, caballo C5, con posición buena para las negras también. Aquí el cambio en E2 no es tan fuerte porque blanco puede capturar con el caballo y su peón de B2 está defendido. Pero
es tras H6, es fuerte este movimiento que no se ha empleado todavía, con la sencilla idea de saltar a C4. Las blancas, si juegan B3, que es el movimiento más lógico, puede seguir caballo B4. Y aquí nuevamente el negro comienza a desplegar su iniciativa. Ahora está amenazando alfil por E2, que obliga a caballo por E2, y entonces se puede capturar en C2. También obliga a alfil por E2, seguido de caballo por A2. Vemos cómo hay varios peones de blanco que están indefensos aquí. Y en caso de A3, tenemos caballo por C2, seguido de alfil por E2, y las negras ganan un peón. Aquí lo mejor que tienen las blancas es sacrificar el peón de esta manera, donde tienen cierta compensación, pero un peón de menos y ninguna amenaza importante. Tras torre por E2, que sería inferior, tenemos torre por C3. Esta es la clave de la combinación y aquí recuperamos la pieza y mantenemos el peón de más. Naturalmente, dama por C3 sería mala por caballo F3. Como conclusión, entonces, contra este sistema, con la jugada caballo E2 y el fianchetto del alfil por G2, las negras consiguen una posición muy cómoda, siempre jugando activamente. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.